para poner un ejemplo concreto de la parte de regulación que decías, de autorregulación, de esa tensión, claro, ¿qué ejercicios concretos, porque ha dicho hacer ejercicios, qué ejercicios concretos podríamos hacer para ese arquero que directamente, o sea, necesita conocerse más, necesita tener esa propiocepción y no se da cuenta de la tensión? A lo mejor está compitiendo y si tú le dices, ¿no te das cuenta que está muy tensionado? Y si se fija, a lo mejor podría llegar a darse cuenta, o no, porque no lo tiene entrenado, pero el típico arquero, y pasa 1000 veces, y a mí me pasa 1000 veces también, que estás tirando y no sabes qué pasa, y no estoy bien, y joder, pues sí que se te ve desde fuera que estás ahí súper tensionado, pero no eres consciente porque estás muy fuera por la situación. Entonces, ¿cómo conseguimos que ese arquero, o bueno, que nosotros mismos cada vez tengamos más propiocepción? ¿Cómo lo entrenamos eso para llegar a la competición y identificar, estás tensando, voy a regularlo? Yo te diría que sobre todo tenemos que generar en nuestro organismo adaptaciones, ¿no? Adaptaciones en el sentido que yo tengo que ser flexible también, ser capaz de adaptarme a cualquier circunstancia y a cualquier cambio, ¿no? Aprendiendo a autorregular mi cuerpo para que sea capaz de rendir en cualquier circunstancia. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es, por ejemplo, hacer cambios físicos un poco, ¿no? Si, por ejemplo, hago un ejercicio de yo tiro siempre con los 2 pies apoyados, ¿no? Y siempre tiro así y nunca se me ha pasado por la cabeza levantar un pie y tirar a la pata coja, pues me estoy perdiendo mucha información, porque mi cuerpo solo tiene un estímulo, una estimulación que es tirar bien. Cuando yo hago un ejercicio de ponerme a la pata coja, por ponerte un ejemplo, me cambia toda la base de equilibrio, cambia todo. Entonces ahí, al principio, cuando no has tirado nunca, es como que no sabes tirar y te caes, no tienes equilibrio, no tienes esa propiocepción de estabilización. Y de hecho, cuando me pongo la pata coja me destabilizo, me descoloco técnicamente. Pero en cambio, cuando tú trabajas con arquero y aprende a tirar la pata coja, llega un momento que es capaz de tirar la pata coja, no quizá con tanta precisión, pero casi como lo hacía antes, porque levanta el pie, se coloca, pone el punto de equilibrio donde quiere, pero el resto del cuerpo, el resto de la ejecución técnica es completamente igual. No es verdad que se mueve un poquito más, ¿vale? Por esa pérdida de equilibrio, pero rinde prácticamente igual cuando lo tienes entrenado, ¿no? Entonces, eso ya te da mucha propiocepción, ¿no? De cómo está tu cuerpo colocado y la intersección de cómo tienes que estabilizarte. Cuando si tú tienes siempre los 2 pies en el mismo sitio, no te estabilizas. Es un ejemplo, pero como este podría haber muchos. Es decir, cambios de posiciones físicas me ayudan a conocerme. Si yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es colocar bien el hombro, ¿no? En un arquero más en iniciación te diría que tirando con arcos flojos, pues si yo lo que quiero es que el arquero coloque bien el hombro, o le quiero enseñar a colocar bien el hombro, una de las mejores maneras que puedo hacer es enseñarle primero a mover el hombro y a saber que el hombro de esto es arriba y el hombro es abajo, y esto es el hombro adelante y esto es el hombro atrás. Porque por mucho que tú le digas coloca el hombro bien y colócalo así de esta manera, si él no sabe cómo está su hombro porque no tiene la propiocepción de conocer cómo está su hombro, que en la vida cotidiana nunca nos vamos a parar a pensar en una persona normal en cómo tiene el hombro cuando el brazo está aquí arriba, es que no es algo de la vida cotidiana natural. Entonces tendré que enseñarle a hacer ejercicios con el hombro, de subirlo, bajarlo, echarlo para adelante, atrás, para que él localice cuáles son los movimientos que tiene que hacer y luego, con ese movimiento que él sabe hacer, decirle, pues mira, quiero que el hombro esté aquí abajo, de esta manera colocado, tal, con esta sensación. Entonces esa combinación de hacer este ejercicio y colocarlo, yo creo que es mucho más rápido y efectivo, ¿no? Y muchas veces no, solo insistimos en que el hombro esté bien, pero nunca hacemos ejercicios para colocarlo. Pues esos ejercicios son ejercicios más físicos, ¿no? Es decir, que hago cosas diferentes con mi cuerpo para mejorar mi propiocepción y conocerme. Y luego otros ejercicios que van muy bien también, ya más finos, es con el control muscular. Es decir, cambiar la tensión muscular a diferentes grupos musculares. Es decir, yo puedo tirar con el arco y puedo tirar con la mano de arco, muy relajada, muy tensa, un poquito más tensa, ¿no? Yo incluso puedo hacer una escala de 1 al 10. ¿Cuánto de tensión quieres poner? Pues tienes que tirar con una tensión de un 3, de un 4, de un 5, de un 6, de un 10, y entonces, si yo entreno y tiro flechas cambiando la tensión muscular que tengo en la mano, estoy aprendiendo a regular esa tensión muscular, porque me está dando información de que yo puedo poner la tensión como quiero, ¿vale? Y yo luego la puedo cambiar si quiero. Es decir, si yo la pongo un 7 y ahora quiero bajar a 4, sé hacerlo. Pero si yo nunca he cambiado eso, si yo siempre he tirado con la mano, me han dicho la mano relajada, y tiro con la mano relajada, yo realmente no sé cómo tengo la mano. Y cuando se me tensa, no me doy cuenta, porque lo hago de manera inconsciente o por la técnica o por el estrés que tengo en la competición y yo me tenso y no me doy cuenta. Igual que cuando alguien se pone nervioso y empieza a tensar la cara y tú ves de la cara de una persona nerviosa y se lo ves en la cara, pero él no se da cuenta, él no sabe que está tensando la cara. Entonces tienes que hacer un entrenamiento de alguna manera para que él aprenda a identificar cómo le está afectando a nivel muscular, ¿vale?, esa tensión, y que aprenda luego a regularla. Sí, claro, sí. Entonces yo creo que el trabajo de los arqueros, que creo que es muy bueno y además muy aplicable a tu vida cotidiana luego, es aprender a autorregularte, a regularte muscularmente y aprender a regular tu atención, ¿no? Es decir, a controlar tus pensamientos y a
y aprender a identificar qué pensamientos son más provechosos para tirar y qué pensamientos son menos, ¿no? Entonces, esa regulación tanto física como atencional, yo creo que es algo que se tiene que ir aprendiendo durante el entrenamiento. O sea, no es algo que nazcas aprendido, porque en tu vida cotidiana hay muchas cosas que no necesitas. Entonces, tendrás que aprenderlo en los entrenamientos. Y ahí está la habilidad de los entrenadores de proponerte unas tareas, proponerte otras, planteártelo de una manera, planteártelo de otra, pero este es un juego bonito, claro, que a mí, por lo menos a mí me gusta mucho de verlo desde ese punto de vista. Estás nutriendo al arquero de recursos, ¿no?, de autorregulación físicos y atencionales para luego poderlo aplicar al tiro con arco o a otras cosas en la vida, ¿sabes? Claro, y hablabas de tal vez ejercicios más finos, ¿no? Porque no es lo mismo ponerte la pata coja que tensarte, ¿no? Porque podremos pensar, joder, pues si yo nunca voy a tirar la pata coja en una competición, ¿para qué me voy a estar la pata coja, no? Tú defiendes, bueno, ahora nos cuentas que, bueno, todo es información que vas recabando y al final te estás aprendiendo a estabilizarte, ¿no? Que es lo que vas a querer hacerte luego en la competición. Correcto. Pero si yo tengo una competición pasado mañana, ¿me pongo a tirar la pata coja? ¿O cómo elijo qué tipo de ejercicios hago de esa progresión? ¿O depende de mi nivel como arquero? ¿Cuándo hago unos u otros? Bueno, aquí ya es un tema mucho más personal y depende mucho del nivel, ¿no? Porque si al final es un arquero medio, ¿no?, que está trabajando técnica, pues tú puedes hacer cualquier tipo prácticamente de ejercicio, pero que le siga enseñando a mejorar, a hacer su forma técnica, ¿no? Entonces, ahí no es tan quizá importante la selección de los ejercicios que vayas a hacer o cómo los vayas a plantear, porque los ejercicios que tú haces los planteas para que el arquero lo que haga es mejor la técnica, ¿sí? No se trata del rendimiento, porque tú sabes que al principio si mejoro mi técnica y la hago siempre más igual, también voy a mejorar el rendimiento, lógicamente. Pero es verdad que luego llega un momento, ¿no?, y es una cosa progresiva, que el arquero tira técnicamente muy bien, ya no tiene nada que corregir, por decirlo de alguna manera técnicamente, pero ya no evoluciona tanto. Entonces los ejercicios que tienes que plantear, aunque sean técnicos, no lo haces desde el enfoque de aprender a tirar técnicamente, sino de ponerle en diferentes situaciones quizá un poquito más adversas, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio de la pata coja sería para un deportista de medio nivel, tú le haces el ejercicio para que aprenda a buscar el equilibrio, a no descolocarse, a tener la propiciación de dónde está el peso del cuerpo, pero a un deportista de alto nivel, tú el ejercicio de tirar la pata coja no lo haces por el tema de que aprenda a tirar a la pata coja en sí, o a aprender a mejorar el equilibrio. Tú lo haces porque sabes que cuando se ponga la pata coja, su visor se va a mover más, se va a estresar, se va a tensar un poco más, es decir, va a simular más la situación que luego va a pasarle cuando compita, o como, por ejemplo, si hace viento, es decir, o el temblor de estar nervioso, pues vas a temblar más a la pata coja que sin la pata coja, con lo cual vas a simular una situación, ¿vale?, más complicada que un entrenamiento normal, que lo que tienes que aprender es a regularte. A la pata coja tengo que dejar de temblar, tengo que estar más quieto, tengo que parar el visor, tengo que hacer el tiro igualmente fluido aunque esté un poco en desequilibrio, que eso, si consigues hacerlo con esa estimulación adversa, cuando vuelves a poner los dos pies en el suelo, digo, hostia, qué fácil que es, ¿no? Es decir, entonces me resulta mucho más fácil, pero los objetivos son muy diferentes. El ejercicio puede ser el mismo, pero cómo lo planteas. Una cosa es para aprender a hacer la técnica y otra cosa es para mejorar el rendimiento de ese arquero. Entonces lo podrías hacer. Ahora, si tú me dices, no, es que tengo la competición dentro de 2 días, pues yo te diría que hagas el ejercicio de la pata coja, no tiene ningún inconveniente, si es un ejercicio que tú has hecho a menudo, has entrenado, te apetece, te diviertes y crees que te va a dar un feedback positivo, pues perfecto, pero si es la primera vez que lo haces, te diría, pues no hagas experimentos, 2 días antes de una competición, estos ejercicios hazlos antes, ¿no? Entonces en ese aspecto, pero luego hay muchos otros ejercicios que más sobre todo atencionales de qué objetivo mental elijo, qué rutina de tiro hago, que todo esto los puedes probar los días antes de la competición. Yo te diría 2 días antes ya es tarde para hacer experimentos, ¿no? Tanto mentales como físicos. 2 días antes pues tú ya tienes que saber que vas a hacer la competición, eso sería lo ideal. Pero la semana de antes, las 2 semanas antes, 3 semanas antes, si quizá no haces tantas cosas físicas, pero si haces más cosas atencionales. ¿Qué rutinas hago? ¿Cómo hago yo los ajustes o los holdings, ¿no? Es decir, cómo preparo el set, cómo acabo el tiro, qué objetivo mental hago, si hago el holding en medio, cuánto holding hago y cómo lo hago, ¿no? Y todo esto yo puedo cambiar el foco atencional y cambiar un poco los ritmos, jugar con el tiempo de tiro, tirar con más inercia, con menos inercia. O sea, hay diferentes ejercicios que puedo aplicar para luego encontrar, decir, al final de todo lo que yo sé hacer, a mí lo que me va mejor es hacer esto en competición. Y a la competición no puedo ir
sea, puedo ir, que es como vamos muchos arqueros, ¿no? Como diciendo, vamos allí, venga, a ver cómo va hoy. A ver cómo va hoy, ya es tarde. O sea, yo tengo que ir a la competición sabiendo que hoy voy a hacer este trabajo y de lo que he entrenado voy a utilizar esto y este recurso que tengo. Y luego veremos qué pasa. Y luego veremos qué pasa, pero si después, yo ya voy ahí, bueno, depende de cómo caliente, voy a hacer una cosa, depende de cómo vaya la primera, voy a hacer otra, depende de si consigo, pues al final va a estar cambiando constantemente durante la competición, ¿no? Es decir, buscando a ver si encuentro hoy y se me alinean los planetas y consigo que me vaya bien. Pues ahí tengo un problema. Pero tengo un problema, ¿por qué? Porque si yo no voy con un plan de acción a la competición, con una cosa muy concreta, si me va bien, tengo un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la siguiente competición yo quiero hacerlo igual de bien o mejor que la anterior. Pero como yo no sé lo que he hecho para que me vaya bien, me encuentro perdido. Voy con una expectativa más alta, pero sin herramientas. Hostia, la última competición me fue muy bien, voy a repetir. Vale, voy a tirar. Y me encuentro, hostia, no me sale. ¿Y por qué no me sale si me salió bien? Pero le pregunto al arquero, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo estabas tirando? ¿A qué ponías atención? ¿Cómo era tu ciclo de tiro? No sé, yo tiraba bien. Es el problema es que si no sabes qué estaba haciendo no lo podemos repetir. Pero es que si te va mal, también es un problema. ¿Por qué? Porque el problema es que como no estás haciendo nada concreto, no lo puedes corregir, porque no sabes qué estás haciendo. Entonces no lo puedes cambiar. Entonces vas a la siguiente competición, venga, a ver si hoy hay más suerte y me va mejor que la última, que me fue mal. Ya, pero ¿qué vas a hacer diferente tú? No, voy a ver si hay suerte. Pues si lo que tienes que confiar en la suerte y no hacer nada diferente, lo más probable es que te vaya igual que la anterior, ¿no? Entonces, por eso te digo que es un tema que hay que... Y es una cosa que se va poco a poco educando a los arqueros, ¿no? A medida que se van formando. Entonces, yo lo veo como algo muy natural que tenemos que ir introduciendo en la enseñanza del tiro con arco, no solo trabajar la técnica, sino trabajar todo este tipo de cosas.